Este es el gran problema con el que ha tenido que lidiar Venom en los últimos tiempos. Hola YouTube, Tommy, soy su vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy increíble. Estoy aprovechando la ola de emoción que ha desencadenado la nueva película de Venom para abordar uno de sus más grandes problemas que actualmente le han hecho tan difícil de adaptar en el cine, fracasando en el intento después de 3 películas en solitario. Primero hablaré a título personal confesando que Venom nunca ha sido uno de mis villanos favoritos dentro de las historias de Spider-Man por una sencilla razón: sus motivantes para ser considerado un villano son bastante difusos. Volviendo a los 80s, época en la que el villano apareció por primera vez en las páginas de Amazing Spider-Man, la serie atravesaba una etapa de transición que arrojó muchas historias que apuntaron a otro tipo de direcciones a las que nos tenía acostumbrados, y para mí esta es una de las peores aportaciones que hizo el villano al personaje y a sus historias, cambiando por completo la manera en que siguientes personajes y villanos interactuarían con Spider-Man. Históricamente, Spider-Man es el superhéroe más humano que podemos encontrar en los cómics, siempre sosteniendo sus historias y argumentos bajo un sentido de la realidad muy estricto. Todos sus villanos suelen ser personas normales que adquieren algún tipo de poderes sobrehumanos por accidente o recurrieron a la ciencia para sacar ventaja, pero Venom cambió esta mentalidad a finales de los 80s cuando las historias de Spidey cambiaron bastante en dirección a la ciencia ficción. Venom es prácticamente un extraterrestre que demostró que Spider-Man también puede salir de la monotonía de las calles de Nueva York para enfrentarse a seres de otro planeta y salir victorioso. Después de su aparición llegaron todo tipo de rivales que hicieron de la realidad un cuento de ficción, echando mano de historias sobre tótems, criaturas de otros planetas y el multiverso. Spider-Man cambió su filosofía y 30 años después del origen de Venom yo puedo apuntar hacia el villano como el principal culpable de este efecto. Sin embargo, una de las cualidades más rescatables del villano sigue estando en su condición humana. A pesar de que el simbionte es un ser de otro planeta sumamente poderoso, Eddie Brock es un simple humano con problemas terrenales que le han convertido en un personaje fascinante de escribir. Esto se puede sentir en sus primeras historias, donde Marvel se enfocó en gran medida en redefinir la condición de antihéroe del personaje. Como dije previamente, Venom es difícil de aceptar como un verdadero villano de Spider-Man porque, a pesar de que suele tener como objetivo derrotar a Peter Parker, no se relaciona con la vida delictiva o las malas conductas, conectando a dos seres resentidos hacia la misma persona. Eso es genial desde el punto de vista creativo y fue la mejor cualidad de Venom en sus primeros años, el rival más fuerte de Spider-Man que solo vive para arruinar su vida. Es una pelea mano a mano muy parecida a la dinámica compuesta por Kraven años atrás, con Venom siendo el sucesor del cazador una vez que este muriera. Pero un personaje tan atractivo no puede ser solo un villano ocasional dentro de una serie regular de cómics, debe evolucionar, y cuando Marvel se dio cuenta del enorme potencial que tenía este villano, generó en él su mayor problema. Y este problema corresponde a una sobreescritura del personaje, generando 3 etapas completamente diferentes que han causado confusión entre el público, que suele verle como 3 personajes diferentes. La primera etapa corresponde a sus orígenes. En estos primeros años, Venom era el villano atractivo dentro de las series y los proyectos de Spider-Man, un villano que podía demostrar humanidad, pero siempre bajo un sentimiento de odio y resentimiento que le hacían una amenaza constante para Spider-Man. Pienso que una gran cantidad de personas conservan esta idea sobre el personaje, considerándolo un villano exclusivo de Spider-Man que cuenta con habilidades similares, inclusive confundiéndolo con el propio Spider-Man. Después llegó la etapa en solitario, que podría tener 2 versiones del mismo personaje. Yo diría que todos los 90 se encargaron de hacer de Venom un antihéroe que de a poco se acercó al heroísmo puro. Aquí llegaron sus historias más populares en solitario y se redefinió el personaje, dejando de ser considerado un villano de Spider-Man para empezar su carrera en solitario, que terminó por convertirlo en una especie de personaje bromista. En estos años se publicaron demasiadas historias sobre Venom, algunas que valieron la pena, pero la mayoría solo se aprovechó de su popularidad para vender algunos ejemplares. Esta etapa, como todos los 90s, es muy cuestionada dentro de Marvel y, en mi opinión, afectaron la visión del público hacia el personaje, creando una confusión sobre su condición real. Ya no era un villano de Spider-Man, se trataba de un personaje que actuaba en solitario, antihéroe, héroe, bromista, asesino. ¿Qué era exactamente Venom? Llegaron sus primeras adaptaciones y crearon todavía más confusión, porque Venom era todo en uno. A veces era un villano, en otras ocasiones un aliado, después un héroe, antihéroe. Honestamente, es muy confuso de entender al personaje en esta época, ya que muchos escritores aportaron cosas diferentes hasta que el concepto fue desgastado, casi matando al personaje a principios de los 2000, que dio inicio a una tercera etapa.
Después de años de exilio debido a esta explotación narrativa, Marvel volvió a revivir el concepto de Venom, pero ahora desde un enfoque menos humano, creando historias alrededor del simbiote, cambiando de portadores y aumentando el número de simbiotes dentro de este universo. Series como El Agente Venom llegaron al mercado y de repente la visión que se tenía sobre el villano originalmente quedó muy atrás, ahora enfocándose en los increíbles poderes del simbiote y no forzosamente en su relación con Eddie Brock y el propio Spider-Man. En los últimos 15 o 20 años, Venom ya no funciona como un villano dentro de las series de Spider-Man, pero tampoco es el antihéroe con humor negro de los 90s, casi acercándose a un concepto de personaje sombrío que vive sus propias historias tomando la ciencia ficción como principal referencia. Por ejemplo, en la etapa de Donny Cates, Venom vuelve a unirse con Eddie Brock, pero ya no se liga tanto a Spider-Man, generando sus propias historias y problemas que se conectan con sus orígenes. El simbiote ahora es el protagonista, lo que ha causado que una nueva generación de lectores y aficionados ya no vean a Venom como aquel personaje que tenía como única misión derrotar a Spider-Man, inclusive ofreciendo adaptaciones que proponen a este simbiote como un personaje gracioso tal cual lo vimos en el cine. El mayor problema que yo veo en Venom actualmente es justamente que tiene demasiadas historias en muy poco tiempo y diferentes etapas y puntos de vista que le hacen confuso de adaptar a otros medios. Las películas de Tom Hardy pueden parecer alejadas a los orígenes de Venom en los cómics como un villano de Spider-Man, pero retoman muy bien este concepto gracioso que en los 90s fueron el sello del personaje, teniendo como inspiración esta corriente de historias firmadas en aquellos años, pero también recurren a conceptos más contemporáneos creando una versión más actualizada que choca con la etapa clásica. Por su parte, la versión de Spider-Man 3 funciona de manera contraria, adapta estos orígenes clásicos pero no reúne todas las cualidades que llegaron en posteriores años. La versión de Insomniac se olvida por completo de Eddie Brock, tomando como referencia esta última década para crear su propia versión del simbiote, y si tomamos en cuenta la versión del universo Ultimate, quizás se pueda explicar mucho mejor el punto al que quiero llegar. Hay demasiadas historias alrededor de un personaje que inicialmente fue concebido como un rival directo de Spider-Man, teniendo una evolución muy compleja que ha deformado sus principios originales. Todo esto se puede sentir en la actualidad. Si tú agarras un cómic de Venom en pleno 2024, ya no verás al personaje de aquellos números de Amazing Spider-Man siendo deformado para funcionar de otra manera completamente diferente. Un efecto muy similar a un montón de personajes de series de televisión que en algún momento se separan de su concepción original a raíz de los diferentes cambios en la trama. Esto por supuesto no es malo, se trata de una evolución natural, pero en el caso de Venom a mí no me parece que esta evolución le haya favorecido demasiado, perdiendo gran parte de su esencia al ser extremadamente utilizado de maneras poco atractivas. De hecho, si recuerdo bien, hace algunos años también mencioné esto en un video cuando la primera película del personaje se estrenó en cines, exponiendo prácticamente el mismo punto. Venom dejó de ser un personaje atractivo desde hace muchos años, sobreviviendo por su popularidad, pero cambiando sus rasgos originales hasta convertirse en un personaje completamente diferente. Una verdadera lástima. Y eso es todo por hoy, me ayudarías bastante si compartes este video y me regalas un like. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, además de dejarme tus opiniones en los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.